La monarquía absoluta fue el eje político del antiguo régimen. No hablamos sólo de un estilo autoritario de gobernar, sino de una estructura legal y simbólica que articulaba el poder real como soberano, indivisible y sagrado. El rey concentraba en su figura todos los poderes del Estado, sin constitución ni representación permanente. Vamos a ir viendo los fundamentos ideológicos de esta monarquía absoluta, sus formas de ejercicio, su relación con los cuerpos intermedios y los límites reales de un poder que, aunque aparente, no era absoluto en la práctica. La monarquía absoluta no fue una forma de gobierno improvisada, sino el resultado de una larga evolución histórica que culminó en los siglos XVII y XVIII. Su fundamento esencial residía en la concentración de la soberanía en la figura del rey. A diferencia de los modelos pactistas o parlamentarios, en los que el poder se entendía como una delegación reversible de la comunidad política, el absolutismo afirmaba que la autoridad procedía directamente de Dios y que el monarca era su representante en la tierra. Esta concepción no es simplemente religiosa, tiene implicaciones legales, administrativas y simbólicas. Jacobo Benigno Bossuet, uno de los principales teóricos del absolutismo francés, lo expresó con claridad. El poder real, decía, es sagrado, paternal e indivisible. Esta soberanía concentrada se traducía en una arquitectura institucional donde el rey era legislador, juez supremo y jefe del ejército. Ningún cuerpo político podía cuestionar sus decisiones y todos los actos de gobierno, los decretos, los edictos, las ordenanzas, emanaban de su voluntad. No existía constitución que limitase sus prerrogativas ni asamblea representativa con un poder legislativo. El absolutismo no se afirmaba solo por medio de leyes, sino a través de una puesta en escena continua del poder. El Palacio de Versalles, más que una residencia, era el gran teatro del Estado. Allí la nobleza encontraba un lugar donde mostrarse, competir, pedir favores y mantenerse bajo vigilancia. El rey no solo mandaba, aparecía. Sus audiencias, sus gestos, sus recorridos eran parte de la pedagogía del poder. La centralización del gobierno fue acompañada de una ritualización minuciosa de la autoridad. Gobernar era también representar. La corte actuaba como mecanismo de integración de las élites y de neutralización simbólica de la nobleza. Cada gesto del monarca, una mirada, una firma, una presencia, era parte del lenguaje del poder. La administración del reino se organizaba a través de secretarías de Estado y de consejos reales que actuaban como órganos consultivos del monarca. En las provincias, los intendentes reales eran los ojos y las manos del rey. Supervisaban la justicia, los impuestos, el orden público, a menudo en conflicto todo ello con las autoridades locales. El poder judicial, aunque formalmente autónomo, estaba también sometido a la voluntad real. Los parlamentos, los cuerpos judiciales, que también actuaban como guardianes de las costumbres jurídicas, podían rechazar un edicto real mediante determinados procedimientos, pero el rey podía volverlo a imponer también mediante la ley de justice. Estos episodios eran frecuentes y muestran que el absolutismo convivía con ciertas resistencias. El monarca no gobernaba solo, pero sí, desde luego, sin contrapesos efectivos, sin contrapesos reales.
Uno de los aspectos más notables del absolutismo fue su ambigua relación con los cuerpos intermedios, los municipios, las universidades, los gremios, las cofradías, las corporaciones distintas que había. Muchos de ellos sobrevivían gracias a cartas de privilegio que el rey podía renovar o revocar. Algunas mantenían funciones de autogobierno local, otras eran neutralizadas mediante la incorporación de leales al sistema. Las Cortes provinciales o los Estados Generales eran convocados de forma esporádica y de forma sobre todo simbólica. En Francia, por ejemplo, los Estados Generales no se habían reunido desde 1614, lo que ilustra el carácter cerrado del sistema. No lo volvería a hacer hasta 1789. La nobleza, en particular, fue absorbida por la lógica de la corte. Lejos de representar un contrapeso al rey, muchos de los nobles dependían de él para poder mantener su estatus. Las pensiones, los cargos, los títulos eran dispensados desde Versalles, y el rey actuaba como árbitro de sus aspiraciones. La antigua nobleza feudal había sido domesticada por la monarquía mediante un paciente proceso de incorporación al ceremonial del Estado. Pese a esta aparente omnipotencia, la monarquía absoluta tenía límites prácticos. No podía violar abiertamente las costumbres locales sin generar tensiones. Dependía de una administración escasa, sin burocracia profesionalizada y carecía de una red de recaudación eficiente. La lentitud de las comunicaciones, la dispersión territorial, la pluralidad de lenguas y de fueros hacían del reino una realidad mucho más fragmentada de lo que la teoría sugería. Además, el poder del rey estaba condicionado por la necesidad de ingresos. Sin recursos suficientes debía negociar préstamos, concesiones y nuevos impuestos, lo que debilitaba su pretendida autonomía. Aunque el absolutismo se presentaba como inmutable, era en realidad un sistema lleno de fricciones. Los conflictos con los parlamentos, las tensiones fiscales, las críticas de los filósofos ilustrados y la incapacidad de integrar políticamente a la burguesía urbana evidenciaban que el modelo tenía fisuras. Luis XVI heredaría no solo la corona, sino también el peso de estas contradicciones que se venían acumulando a lo largo del tiempo. La monarquía absoluta fue el corazón del antiguo régimen. Su caída no se debió solo a errores individuales o a crisis puntuales, sino a una transformación profunda en las ideas, en los intereses sociales y en la estructura misma del poder. La figura del rey, que durante generaciones había encarnado el orden, comenzó a parecer cada vez más un obstáculo para la renovación de Francia.